el doctor Jean de Vos. Él nació en Amberes, Bélgica. Llega a vivir a México en el año del 73 y la mayor parte del tiempo permanece en Chiapas. Obtiene el doctorado en Historia por la Universidad Católica de Lovaina. Jean de Vos, desde 1987, labora como investigador titular en el CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en el sureste, con sede en la capital de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Él es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha dedicado a estudiar el sureste mexicano desde varios enfoques y Chiapas en lo particular. Sobre estos temas ha escrito más de 10 libros. Entre ellos destaca la trilogía sobre la selva lacandona, La paz de Dios y el Rey, Oro Verde y Una tierra para sembrar sueños. Otros libros suyos son La batalla del sumidero, Viajes al desierto de la soledad, y otro es No queremos ser cristianos, Los enredos de Remesal y Vivir en frontera, la experiencia de los indios de Chiapas. Aparte de su labor de investigador y escritor, Jean de Vos se ha dedicado a formar varias generaciones de jóvenes, tanto maestros como alumnos, a nivel de secundaria, bachillerato y universidad. Con este motivo ha escrito 3 textos de divulgación titulados El sentimiento chapaneco, Las fronteras de la frontera sur y Nuestra raíz. Este último libro es una historia de los pueblos indios de Chiapas, escrita para ellos en español y los 4 idiomas mayas más hablados en el estado. A lo largo y ancho de su obra, reconstruye el despertar de los pueblos indígenas durante casi 3 siglos de historia documental y oral. Y por lo mismo, digamos que va enfrentando línea a línea temas sumamente controvertidos y mitificados por los cronistas locales. Bien. Finalmente, quiero decir que una de sus mayores virtudes, además de su trabajo académico, es su manera muy peculiar de transmitir el pensamiento y esas historias que encierra el sentido de uno de los pueblos que al transcurrir del tiempo se le ha considerado uno de los más dolidos y de los más desfavorecidos de nuestro México. Sin lugar a duda, en el ir y venir de su historia regional, el doctor Jean de Vos ha dado fe de un sinnúmero de historias desconocidas, calladas, olvidadas, que se puede decir han contribuido mucho a cambiar la imagen, la perspectiva de esa parte del sureste y en particular la del estado de Chiapas. Y como consecuencia de un ir haciendo conciencia de una forma u otra, hoy en día se reconocen espacios e instancias preocupados por darle al proyecto del sureste un lugar, una presencia, un camino en este tema por demás inacabado y de difícil conclusión. En este momento, Jean de Vos prepara un texto compuesto por 5 ensayos breves que introducen al lector simultáneamente al oficio de historiar, en sus diversos métodos y técnicas y al pasado chapaneco. Lleva el título tentativo de Vienen de lejos los torrentes, 5 incursiones en el pasado de Chiapas. Y como reconocimiento a su labor historiográfica, Chiapas lo premia otorgándole el premio Chiapas en 1986 y en el 2005 recibe el reconocimiento al mérito estatal de investigación científica. Y en ese mismo año lo distinguen imponiéndole su nombre a la biblioteca del CIESAS. Además, recibió el Cuchimán de Plata, la medalla Christopher Plantin, la presea Vito Alessio Robles, el premio Casa Chata. Por lo anterior, podemos decir que el doctor Jean de Vos se ha distinguido por ser un autor prolífico, versátil e innovador en su obra, de muy amena y coloquial redacción sus obras. Entre sus libros ilustrados con mapas muy bonitos y preciosos, fotografías, litografías, decenas de folletos, centenares de artículos y conferencias. Nuestro historiador invitado lo mismo nos habla de los indios coloniales que de los indígenas rebeldes de la actualidad y de los caciques de Chamula,
que de los zapatistas de la selva o de la polémica acerca del origen y significado del nombre de Chiapas. Sin más, con ustedes, Jan de Vos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ustedes obviamente se preguntan cómo es posible que este señor que no tiene ninguna facha de mexicano, ¿no?, nos viene a hablar de Chiapas. El tema de mi plática se llama el sentimiento chiapaneco. Lo voy a presentar como un tema musical, porque el subtítulo del texto, que es la base de mi plática, es Cuarteto para piano y cuerdas, opus 1821-1824. ¿Por qué este subtítulo? Cuarteto para piano y cuerdas. Porque se trata, en estos años de 1821, año de la independencia, como ustedes bien saben, hasta 1824, que es el año en que los chiapanecos se agregan a la República Mexicana, muy importante, ya no es el imperio de Iturbide. En este proceso está una contienda entre cuatro poblaciones que tiene Chiapas en aquel entonces, las más importantes, que son, en primer lugar, lo que ahora se llama San Cristóbal de las Casas, y que en aquel entonces todavía se llamaba Ciudad Real. ¿Por qué Ciudad Real? Porque el conquistador Diego de Mazariegos, nacido en la Ciudad Real española, cuando llega a tierras chiapanecas, obviamente quiere poner como nombre al poblado, a la villa que él funda, ya en estas regiones, el nombre de Ciudad Real. Y durante varios siglos, la ciudad que ahora conocemos como San Cristóbal de las Casas se llama Ciudad Real. Entonces tenemos ya un poblado, el más importante, la antigua capital de Chiapas, Ciudad Real. Y después tenemos tres poblados mucho más pequeños, menos importantes. En segundo lugar está Comitán. ¿Les dice algo su nombre? Me imagino que sí. Es una ciudad ya casi fronteriza con Guatemala, Comitán. Comitán es un nombre indígena, de ninguna manera maya, sino más bien náhuatl. Según los que hablan náhuatl aquí en el centro de México, este lugar hubiera tenido que llamarse Comitlan, en náhuatl puro. Pero allá en el sur de México y también en Guatemala, casi todos estos nombres que son originalmente en la lengua náhuatl han perdido esta L y han también recibido el acento en la última parte de la palabra. Allá se dice Comitán y no Comitán o Comitlan. Es el segundo poblado importante. El tercero es Tuxtla, que ahora es la capital del estado, pero que en aquel entonces es un pequeño poblado de apenas 5,000 habitantes, de los cuales 4,000 son indígenas que hablan una lengua que no es maya, sino zoque, y 1,000 tuxtecos son mestizos y algunos pocos que